Bienvenido, hayan decidido estar en este lugar, en este día, ¿verdad? Vemos mucha gente nueva, gracias a Dios. Ahorita les vamos a dar una vez les damos la bienvenida, ¿verdad? Sí, amén. Porfa, ¿te puedes poner de pie? Bienvenida. Laura. Bien, gracias a Dios. Bienvenida también. Estamos presentes aquí en casa. Y solo para preguntar, para tener claro, ustedes ya conocen al Señor Jesús, ya vive en su corazón, ¿verdad? Ok, ¿tú no falta bien? Sí. Perfecto, muy bien, entonces estamos entre familia, ¿verdad? Vamos, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ha sido una muy buena semana, gracias a Dios, y el Señor puso en nuestro corazón. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que vimos de la semana pasada, porque vamos a orar para hacer unos decretos, unas liberaciones, para romper con, como dice la Escritura, es acta, porque teníamos un acta que estaba en nuestra contra, ¿verdad? Antes de que Cristo fuera a la cruz, había un acta de decretos en contra nuestra. Y dice el Señor que Él las rompió y quedó crucificada en nuestro lugar. Entonces vamos a estar ahorita orando. Mi esposa va a tener una intervención también, pero vamos a recordar lo que vimos la semana pasada para que nos ubiquemos. Amén. La semana pasada reconocimos que el poder que tenemos nosotros y el que hace que nos desarrollemos viene del cielo. Mentira es de que alguien diga, es que por mí, como son mis fuerzas y yo soy el pastor, yo tengo esa unción, y sí hay, pero no viene de mí, sino viene de Dios. Lo que tú eres ahora es porque a Dios le ha placido dártelo para que te desarrolles. Tu trabajo, tu casa, tus hijos, todo eso lo ha puesto. Fíjate bien cómo Dios tiene tanta confianza en ti que Él ha puesto a esas vasijas chiquitas de barrito en tus manos para que tú las llenes de ese tesoro también, que es el Espíritu Santo, pero lo que tú puedas enseñarles, ¿verdad? Y ese poder que actúa en ti y en mí nos está alineando cada vez más a Él. El poder que actúa en nosotros hace que nos alineemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de esta forma vamos a ser más eficaces en cada área de nuestra vida. Si tú te alineas completamente a la voluntad de Dios, fíjate bien lo que estoy diciendo. Si tú te alineas completamente a la voluntad de Dios, en cada área de tu vida vas a ver más bendición de la que has tenido hasta hoy. Porque la vida cambia cuando tú y yo tenemos una relación más estrecha con Dios. Él se encarga de que tú veas más claramente cuando Él te quiera alinear a su voluntad. Y eso va a hacer que tú trabajes de una forma más eficaz en cada área de tu vida, no solamente en la iglesia, sino en cada área de tu vida. Amén. ¿Y por qué les digo esto, amados? Porque Jesús dijo que cosas mayores que la que Él hizo haríamos tú y yo en este mundo. ¿Sí sabías que tú puedes hacer milagros? Y levantar muertos. Que los que no tienen un brazo, les salga un brazo. Esa clase de milagros tú y yo los podemos hacer. Sin dudarlo. Porque el Señor dijo, tú vas a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Le dijo antes de ser ascendido. Dice, porque yo voy al Padre. Como diciendo, vale, ahí te dejo el paquete, ¿eh? Qué tremendo, ¿verdad? Ahí te dejo el paquete porque yo ya me voy con mi Padre, pero voy a regresar por ti, dice Jesús. En el nombre del Señor. Amén. Pero ese gran tesoro que tú y yo tenemos, que veíamos la semana pasada, que está dentro de nosotros, amados, produciendo todo lo que hizo Jesús cuando Él estuvo en este mundo, somos capaces de hacerlo porque somos voces autorizadas. Tu voz está autorizada para traer las cosas del cielo a la tierra. Y eso está precioso. Tienes autorización del cielo.
es nada menos, mira, es como decía la semana pasada también, como si alguien te dijera, mira, entra en este castillo y toma todo lo que quieras, tesoros, etcétera. Tú puedes entrar, tienes la autorización para hacerlo. ¿Te vas a quedar parado viendo ahí en la puerta del castillo lleno de tesoros? ¿Qué vas a hacer? Pues entrar y sacarlos, ¿verdad? Asimismo Dios te está diciendo, tú vas a ser capaz de que tú pidas algo al cielo y en la tierra se haga. Y mira, es tan precioso Dios, amado. Ayer, yo sé que esto va a ser de gran impacto para tu vida, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Por eso, el enemigo no está a gusto. Ayer, ya llegó la noche, festejamos el cumpleaños de mi hija, de Nati, de Rosy Limón, y ya nos fuimos a acostar y empezó a darme un dolor en la frente de sinusitis, pero que sentía que mi cabeza la aplastaban así. No sé si alguien ha tenido aquí un ataque de sinusitis. Y es horrible porque me dolía el ojo, me dolía aquí en la frente y sentía una opresión en mi cabeza, pero el Señor me dijo, tú has dicho que si pides sanidad al cielo va a bajar, y se iba a hacer. Porque si tú pides sanidad, mis ángeles van a traer sanidad de mi trono y la recibes. Amén. Dije, pues va, Señor, yo pido sanidad, yo lo he dicho a la iglesia, Señor, y se hace. Y se empezó a bajar, porque también mi esposa me impuso manos y empezó a bajar el dolor. Antes hubiera tenido que ir al hospital a que me pusieran una inyección para que se bajara el dolor. Y nada más me lavé ayer y a dormir. Pero estuvimos orando por ustedes antes de dormir. ¿Quién está haciendo la oración de 30 días de sus hijos? Quiero ver manos. No le saquen. ¿Quién más? ¿Bede? Daniel. Les voy a encargar que lo hagan. Pónganse al corriente. Porque el Señor me decía, tú oras por tus hijas, ¿verdad? Por tus nietos, por tus yernos. Tienes que orar igual por la iglesia. Porque son hijos que yo te he puesto. Y empezamos a orar desde el día 1 por cada uno de ustedes. Yo no sé qué haya en tu vida, pero el Señor está haciendo algo en ella. El Señor la está transformando. Aunque veamos a veces medio gris, pero déjame decirte que tú no estás aquí por casualidad, ni porque tú hayas buscado a Dios. Él dijo, ven, pongámonos a cuentas. Amén. Y por eso estás aquí. Qué precioso, ¿verdad, Orfa? ¿Verdad que sí? Y mira, Él es tan precioso que dice en Juan 14:12, de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque voy al Padre. Tú crees lo que tú quieres recibir y eso va a ser Dios a través de tu vida. Amén. Y mira, la posición que Dios nos da no es una posición inferior. Tú no puedes verte de ninguna forma en menos estatura espiritual que el que está aquí enfrente. Ni el que está aquí enfrente te puede hacer ver en menor estatura espiritual que la que tienes. Porque todos somos iguales. Y no me voy a cansar de decirlo, porque mucho tiempo la iglesia había sido engañada de que los que están sentaditos son menores que el que está predicando. Y eso no es cierto. Porque cosas mayores, dice aquí en Juan 14:12, que cosas mayores que Él ibas a hacer tú. Aquí no dice cosas mayores los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los maestros van a hacer. Aquí dice todos. ¿Cuántos todos hay aquí? ¿Verdad que somos parte de un todo? Amén, ¿verdad? Y mira, esta posición adecuada para poder operar correctamente en las cosas que Dios hace, debemos de tener una posición de humildad para que Él actúe, ¿verdad? 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos gloriamos en nuestras debilidades y entonces reposa el poder de Cristo en ti. Tú dices, Señor, yo no soy capaz de hacer esto, pero tú en mí lo hacemos juntos. Y se perfecciona en tu debilidad. Este tipo de debilidades, ahorita mi esposa les va a decir qué tipo de debilidades debemos de romper, Bruno, en nuestra vida, ¿verdad? Para poder seguir operando correctamente en lo que Dios quiere que operemos tú y yo, completamente, de una forma integral, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, es un regalo de parte de Dios y es la influencia divina en tu corazón y en el mío. Bástate mi gracia. Y esta influencia, amado, no es un poder que hayamos adquirido con dinero o porque estamos bien guapos, sino es por gracia. Amén. Y por gracia lo que tienes fue ganado en donde veíamos al principio. En la cruz del Calvario. Todo tu historia empezó en la cruz. Tu historia y la mía empezaron en la cruz del Calvario. Entonces esa gracia, ese bástate mi gracia, nace en la cruz del Calvario. Y mira, para que empecemos a tener esto un poco más claro, ¿verdad? Hablando de debilidad, una debilidad, esta de ninguna forma marca una culpa, ni somos señalados o marcados de parte de Dios. Cuando Dios nos dice que somos débiles, no es algo que Él está haciendo para que nos sintamos mal. Como si te dijeran, ay, qué debilucha. Ya nos sentimos así todos débiles, flacos y cansados y sin ilusiones. Pero no es que Dios quiera hacernos, a ti y a mí, sentirnos agredidos, ¿verdad? Y mira, esa debilidad, fíjense bien, esa debilidad, recordando la raíz que nos da la palabra griega atseneia, en una de sus definiciones nos quiere decir debilidad de cuerpo y alma. Y pon mucha atención porque se trata hoy, vamos a hablar por el alma. Dice el Señor entonces, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en que sanes tu alma. Amén. Que sanes tu alma. ¿Cuántos creen aquí que su alma necesita ser restaurada? ¿Verdad? Casi todos, ¿verdad? Y este es el día que el Señor va a traer libertad a tu alma. Amén. Entonces, debilidad del alma, amados, podemos decir que son, fíjate bien, heridas que traemos arrastrando, que a veces no identificamos porque las desconocemos. Pero esas heridas a veces vienen, para darte un ejemplo rápido, para darle paso a mi esposa y ya después orar. Esas heridas son las que te hacen sentir culpable a veces. Son esas heridas que te dicen, tú no puedes. Esas heridas que te debilitan, que te hacen caminar con la cabeza abajo, que dices, yo no merezco. Qué tremendo, ¿verdad? Vimos la semana pasada que las debilidades se puede decir que son enfermedades también, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en el cáncer, mi poder se perfecciona en la diabetes, mi poder se perfecciona en la sinusitis, mi poder se perfecciona, etcétera, etcétera. Pero también allí dice que es enfermedades del cuerpo y el alma, o espirituales. Entonces vemos la diferencia de una enfermedad física, pero también estamos viendo que hay enfermedades espirituales, y son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, porque necesitamos estar mejor. Porque si tú volteas a tu alrededor, ¿cómo estábamos hace un mes, Javi? Mal. Así con todo, Javi. Y orábamos por ustedes nuevos. Orábamos por ustedes. Yo les decía,
Pongan su mano en la silla y díganle: Señor, gracias por esta familia nueva que está aquí hoy. Y las sillas vacías. Pero el Señor los ha buscado a ustedes. Y les ha dicho: bástate mi gracia. Orfa, bástate mi gracia. Vale, Angie, bástate mi gracia. Y obedecieron. Allá José, que viene con todo a darle en el pan. Y el Señor te trajo por un motivo: para que este mensaje de sanidad del corazón y del alma tú lo lleves al que le hace falta, que tú conoces que le hace falta. No es nada más para que vengas y comas y se quede en tu barriga y ya no salga. Es para que lo compartas. Compartamos el tesoro, que es lo que vimos la semana pasada. Y por otro lado, veíamos la semana pasada que también se define esta palabra como fragilidad de enfermedad, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo ahorita. Y Dios va a traer sanidad, porque la sangre del Calvario fue derramada para que tú y yo fuéramos sanos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Para concluir, amados hermanos, el ser vasos de barro nos ubica. Tú eres un vaso de barro ahí sentado, yo soy un vaso de barro aquí parado, ¿verdad? Nos hace frágiles. No quiere decir que somos cualquier cosa. Por el contrario, nos deja ver la dependencia que debemos de tener en Dios. ¿Cuántas veces has tú estado queriendo vivir solo tu vida y te regresas y le dices: Señor, perdóname? Porque el ser vasos de barro nos hace entender que somos frágiles y que debemos de depender de Él, ¿verdad? Y esto tampoco nos va a descalificar verticalmente, porque Dios así decidió formarnos, pero de ninguna forma debemos de descalificarnos horizontalmente. Aquellas personas que te dijeron: Orfa, pues nomás no, es una descalificación que te hacían horizontalmente. Pero hoy, Orfa, tú vas a ser libre de eso, porque tú vales más de lo que te imaginas. Y esa persona que te decía eso, o esas personas, van a ver a partir de hoy que Orfa va a traer un brillo nuevo. No nada más el brillo de tu salvación, que eso es importantísimo. Ahora van a tener un brillo nuevo, porque nadie tiene el derecho de descalificarlos. Nadie. Amén. Ya que, amados, en todos los sentidos somos iguales, ¿verdad? Veíamos el versículo en Génesis que dice que de la tierra sacó a Dios a cada bestia del campo y a los pájaros, ¿se acuerdan? Que es lo mismo, nos sacaron de esa tierra a ti y a mí. Ni de los animales debemos de enseñorearnos de una forma equivocada. No debemos de decirle al perro: toma, perro. Ni maltratarlo, ¿verdad? O agarrar al perico que ya nos tiene cansados y apretarle el pescuezo. Pues no, ¿verdad? Porque somos creación de Dios, ¿verdad? Todos somos iguales. La diferencia entre uno y otro, y mira, esto es bien importante, y con esto cierro. La diferencia entre uno y otro estriba en qué grado somos útiles. ¿En qué grado estás siendo útil en tu vida? ¿En qué grado, jóvenes, están siendo útiles en la escuela? O llegan y se les hace, a ver, niños, en la escuela se les hace el cuello de jirafa en el examen, así como que, ¿verdad que no? Porque ustedes marcan la diferencia, ¿verdad? ¿En qué tanto la diferencia estriba también? En que somos ordenados, limpios, cumplidos. En tu trabajo, ¿a qué hora llegas? ¿En qué concepto te tienen en tu trabajo? Así guárdalo en tu corazón la respuesta.
En la mañana nos paramos y un lengüetazo de gato y vámonos a trabajar, o nos paramos con tiempo para bañarnos, asearnos e irnos frescos a trabajar. Todo eso es la diferencia que escribe entre uno y otro. Recordemos entonces que debemos de ser útiles primero en el servicio a Dios y luego en desarrollar nuestras habilidades comunes del diario vivir. Cuando tú empiezas a desarrollar la vida de Dios más profundamente en tu vida, dice la Escritura que todo lo que pidas te será dado. Y la palabra todo, ¿qué incluye? Todo. En el griego, en el chino, en inglés, todo. En náhuatl, sepa cómo se dice, pero también es todo. Todo, eso. Ya nos tradujeron aquí. Todotzin. Dile al que está a tu lado, Todotzin. Dile al que está a tu lado, ahora soy libre. Con una verdadera libertad. Dale un aplauso al Señor. Y esto se pone bueno, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí con una expectativa? Cierre sus ojos y háblela con el Señor. Y dígale, aquí estoy, Señor, con esta expectativa. Y hoy pido que tu poder se perfeccione, Señor, en mi debilidad. En esa debilidad que tú produces para bendecirme, para guardarme del egoísmo, Señor, del orgullo, de la vanidad. Y en el nombre poderoso de Jesús en esta hora establezco que tú viene y reposa en todo mi ser. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abróchese el cinturón y vamos. ¿Ok? Estamos hablando de que Dios nos constituyó con el barro. Por eso dice la palabra que ese depósito de poder y de gloria está en vasos de barro, ¿verdad? Pero también dice en el Génesis que cuando Él le dio vida, sentido y propósito al hombre que formó, sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida permanece en nosotros, en ese depósito de gloria, de excelencia y de poder. Por eso nosotros no nos podemos conformar con nada menos que lo que Dios ya nos ha otorgado. Y Él nos ha dado una vida abundante. Una vida con sentido, con propósito. Amén. Pero como decía hace un rato el pastor, hay cosas en nuestra vida que nosotros muchas veces ni siquiera hemos identificado, ni siquiera sabemos lo que ha producido en nosotros, ¿verdad? Y eso déjeme decirle y anunciarle que todo individuo en esta tierra experimentamos esa problemática. Y son heridas. Es la discontinuidad de nuestro tejido espiritual para nosotros mantenernos apegados a la palabra de verdad. Eso es una herida, ¿verdad? Porque una herida en lo físico es cuando la piel pierde la continuidad. Y entonces, esas heridas que nos producen, ¿verdad? Desde a veces en el momento de la concepción hasta que nosotros vamos cruzando en nuestra vida, vienen y golpean nuestro corazón, nuestra alma y la quebrantan. Quebrantado en la palabra de Dios quiere decir partido en 1000 pedazos. Yo no sé si alguna vez usted ha expresado esta forma de decir que algo le ha dolido tanto, que dice: tengo partido el corazón, siento partida el alma. Esa es una realidad, ¿verdad? Pero yo quiero hoy dejar de alguna manera breve pero consistente el hecho de que las heridas no tienen por qué permanecer en nosotros. Nosotros tenemos que pronunciarnos
hacia ese camino de provisión que el Señor ya nos hizo para ser sanos. Y cuando hay sanidad en nuestro interior, lo que nosotros conocemos como sanidad del alma, entonces muchas cosas que en nuestra vida física y tangible se expresan van a ser solventadas. Enfermedades van a tener que dejarnos, ¿verdad? Limitaciones van a tener que dejar de expresarse, porque el Dios Todopoderoso ha decidido hacer de nosotros su depósito. Amén. Y este Dios es un Dios que no tiene límite alguno, que todo lo puede, que todo lo conoce, ¿verdad? Y que se complace en bendecir a aquel que con un corazón sencillo, con un corazón quebrantado, se acerca a Él, para hacer de Él su fuente de vida. Amén. Entonces vamos a definir qué son las heridas acá, en el corazón, ¿verdad? Dice que son patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Y aquí usted se va a encontrar con una verdad. Hay cosas que a veces nosotros vivimos y establecemos en lo cotidiano que no sabemos ni por qué nos conducimos de esa forma, ¿verdad? Y es de una manera negativa, una manera que nos daña, una manera que coarta nuestra propia libertad en el corazón. Entonces, esto es una herida. Son patrones, ¿verdad?, que nosotros repetimos, y en este caso, como causa una herida, es un patrón que no es correcto. No es correcto. Y entonces nuestra responsabilidad es creer, porque dice la palabra que es por la fe y la paciencia que se alcanzan las promesas de Dios. Y la promesa de Dios para nosotros es vida y vida. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo constantemente y pronunciándonos cada vez a más, a más, a más, ¿verdad? Cuando esto no es una realidad en nosotros es porque algo lo está limitando, y esa es una herida. Esa es una herida. Entonces voltee con quien tiene a la derecha, a la izquierda, y dígale: hoy el Espíritu de Dios trae sanidad a tu alma, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a enumerar este tipo de heridas. Es un conjunto de 5 heridas donde de ahí se despliegan otras tantas cosas, pero esta es como la generalidad, ¿verdad? Entonces yo se las voy a leer y quiero que usted preste atención, porque de aquí vamos a partir a entender ciertas debilidades que nosotros tenemos, pero que no es la debilidad que Dios produce en nuestras vidas. Es una debilidad completamente nociva y completamente limitante. Y eso nosotros no tenemos por qué aceptarlo como un hecho contundente en nosotros, porque hay salida para ello. ¿Eh? ¿Cuántos quieren conocer esa realidad? Pues prepárense. Dice, la primera herida es el rechazo. Y fíjense lo que esto produce en nosotros. Sentimos que no fuimos completamente aceptados. Sentimos que no somos lo suficientemente valiosos, ¿verdad? Y esto nos lleva a establecer relaciones interpersonales no correctas. Generamos dependencias, generamos temores, ¿verdad? Generamos una forma de codependencia fuerte cuando nosotros establecemos nuestras relaciones teniendo esta herida, esta marca en el corazón. Y entonces fíjese, dice aquí que el rechazo produce una desconexión interpersonal. Difícilmente nosotros podemos relacionarnos con alguien sanamente, ¿verdad? Entonces esto no es lo que Dios quiere, porque su palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Dios nos creó para generar unidad, y en esa unidad, dependiendo lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros de su gloria, podamos edificarnos, podamos fortalecernos y podamos permitir
que la realidad no visible de Dios se ponga de manifiesto. Así es que usted y yo, si hemos nacido del Espíritu, tenemos la encomienda de ser esa parte visible del Dios Todopoderoso, del Dios bueno, del Dios eterno, del Dios perdonador, del Dios sanador. Amén. Entonces, una persona que tiene rechazo en el corazón tiene estos síntomas. Y hay algunos, muchos más, ¿verdad? Que ya en algún otro momento tocaremos con mayor profundidad. Pero somos personas que nos cuesta relacionarnos de una manera sana con los demás. Y esto produce soledad. Ahora, el abandono. Este puede presentarse a causa de la ausencia de las figuras de autoridad y de cuidado en nuestras vidas. ¿Quiénes son esas figuras primarias en este sentido? Papá y mamá, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que está la ausencia de esta figura, impide que nosotros podamos establecer conexiones emocionales correctas. El abandono produce profundos temores. E imagínense, unido con el rechazo, tremenda bola de pelos, ¿verdad? Tremenda bola. Entonces, vaya checando ahí en su interior y pídale al Espíritu Santo que le dé la capacidad de ir identificando estas verdades, porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, considerar que no elegimos tener estas heridas, no las elegimos, simple y sencillamente a causa de que de generación en generación venimos heridos, porque hay un verdadero heridor, y ese se llama el enemigo de tu alma, ese se llama Satanás. Pero fíjese que la promesa es que nosotros, siendo la simiente de Dios en esta tierra, tenemos el poder de aplastarle la cabeza, ¿verdad? Pero su encomienda dice que es mordernos el calcañar. El calcañar es esta parte de aquí que nos da estabilidad. Y entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para generar en cada uno de nosotros esa inestabilidad emocional. Entonces, lo que nosotros pudimos experimentar como un golpe que nos dañó y que nos produjo una herida, no viene de una persona. Esa persona viene herida también a causa de esas cuestiones dislocantes en sus vidas. Amén. Entonces, este es un principio importante, porque esto nos va a llevar a enfocar de la manera correcta con quién es que nosotros tenemos que bronquearnos. Y dice la palabra que no es con personas de carne y hueso, sino contra entidades de oscuridad que producen todos estos males en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, una persona que ha experimentado rechazo y abandono tiene problemas, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo: todos hemos experimentado estas realidades, una probablemente en mayor dimensión que otra, pero todos estamos trastocados por eso. Por eso el Señor dice: yo sano a los quebrantados de corazón y curo sus heridas. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos hoy a que el Espíritu de Dios toque esas áreas de dolor? Amén. Ok. Entonces, la tercera expresión de heridas es la humillación. Fíjese, esta se produce porque nuestras figuras de autoridad nos enviaron un mensaje de ser insuficientes, malos, inaceptables o no merecedores de amor, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir: papá o mamá no nos dañaron conscientemente, ellos solamente nos dieron lo que tenían para darnos. Y muchas veces ellos jamás escucharon de la posibilidad de salir de esa dinámica, ¿verdad? De venir hiriendo.
Y entonces aquí tenemos que reconsiderar nuestra perspectiva al respecto de este hecho. Y nos vamos a armar con el poder de Dios para nosotros tener la capacidad de salir a libertad de estas cosas. ¿Cuántos quieren? Okay. Entonces, ¿cómo es que se produce esta herida? Pues a través de críticas, a través de nosotros sentir que hemos decepcionado a nuestros padres, ¿verdad? Un sentimiento de incapacidad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no estamos conscientes de eso. Eso solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a esas profundidades de oscuridad donde muchas veces parte de nuestra alma se encuentra y Él quiere alumbrarla. Amén. Entonces, vamos a la cuarta. Traición. Se produce esta herida cuando alguien importante en nuestra vida rompe con nuestra confianza, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted sintió que, híjole, mi papá me dijo, mañana te llevo al parque. Y uno, mañana voy al parque. Y llegó mañana, y llegó pasado mañana, y llegó el día siguiente, y mi papá no cumplió con la promesa, ¿verdad? Eso produce heridas, cosas tan pequeñas, cosas tan insignificantes. Nuestra alma las interpreta y eso genera rupturas en el corazón. Amén. Entonces vamos ahora, esta herida, ¿en dónde voy? En la traición, ¿verdad? Dice que produce individuos desconfiados con los demás. Tienen una óptica negativa generalmente ante cualquier circunstancia, ¿no? Se encuentra con un optimista y dice, no, o sea, eso no se puede, no vamos a hacerlo, no vamos a lograrlo, no vamos a llegar, ¿para qué me esfuerzo? ¿Verdad? Una perspectiva de negatividad ante cualquier evento de vida. Pierde la confianza y no siente bienestar. ¿Ok? Entonces, yo no sé con qué usted se vaya identificando, pero cuando el Señor a mí personalmente me llevó a reconocer esta realidad de mi vida, híjole, fue algo bien doloroso, pero algo bien poderoso. Porque a causa de eso, yo puedo estar parada aquí con una autoridad moral y espiritual para decirle a usted, se puede. Amén. Si usted quiere. Amén. Amén. Ok. Y por último está la herida de la injusticia. Esta lo produce haber tenido en nuestros padres actitudes de frialdad y de autoritarismo, creciendo en un ambiente de demasiada exigencia, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes papá los abrazó, los besuqueó, los chiqueó, le dijo, ese es mi hijo, ¿no? Al menos yo me enfrenté con la situación de esa limitante, porque mi papá no estuvo, ¿verdad? Y mi mamá poco me expresaba el tacto. Pero yo sé que ellos lo que hicieron, no lo hicieron porque quisieron. Lo hicieron porque no tenían otra cosa para dar, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por llegar a nuestras vidas porque Él ha venido sanando esas carencias. Él es nuestro proveedor y Él es suficiente y abundante para darnos en todas las cosas todo lo suficiente, ¿verdad? Para que abundemos para toda y cualquier clase de buena obra. Amén. ¿Cuántos creen en esa suficiencia? Ok, pues esa suficiencia hoy se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero establecer algo. Necesitamos entender que para venir a una sanidad tenemos que reconocer que hay una herida, ¿verdad? Y si hoy por hoy a usted esta información no le basta o no le queda claro, yo le voy a pedir que en su intimidad con el Señor usted vaya y le diga, Señor, explícame por qué.
no capiche, ¿verdad? No capiche. Y déjenme decirle algo, un proceso de sanidad, cuando una herida está completamente purulenta, no es agradable, es doloroso, pero es la única manera de salvaguardar esa parte que está lastimada, ¿verdad? Por tanto, yo no sé en el trayecto de aquí a los días subsecuentes a dónde el Espíritu de Dios lo vaya a llevar a traer recuerdos donde usted fue herido, donde usted fue limitado. Yo le voy a decir algo, discierna, ese no es el diablo. Cuando esto se pronuncia a querer nosotros salir de esos efectos, el diablo toca las heridas, ¿verdad? Con el fin de mantenernos adoloridos e inoperantes en la identidad que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces ese es un modo en que usted puede identificar quién le está hablando, quién le está viniendo a tocar la herida, ¿verdad? Y si es el contrario, usted tiene el poder de decirle: tú a mí no me puedes hacer vivir en mi pasado, porque hoy en Cristo soy nueva criatura. Amén. Y me pronuncio la novedad de vida que Dios dice que tiene para mí. Amén. Entonces ahí es donde usted se tiene que plantar firme, entendido que esto es menester para nosotros levantarnos en toda la potencia que Dios ya ha depositado en nosotros. Amén, amén. Amén. Ok, entonces ninguna de las heridas nosotros la pedimos. Y ¿sabe? La expresión de ellas pues no es algo malo en sí mismo. Ese ha sido un escudo donde nosotros nos hemos podido resguardar, ¿verdad? Para no seguir experimentando ese dolor. Pero lo lamentable es que el dolor así no se va. El dolor así no se arregla. Y el dolor así permanece y nosotros estamos atrincherados, y entonces lo único que vamos a proyectar en la medida en que nosotros nos vamos relacionando interpersonalmente son los efectos de esas heridas. Así es. Por eso una persona que trae una huella de rechazo es una persona que todo el tiempo ve a través de la lente del rechazo y siente que en ningún lado cabe, siente que nadie lo acepta, cuando muchas veces no es así, ¿verdad? Pero es como si yo ahorita le pidiera a mi yerno que me preste sus lentes para ver. Yo creo que yo vería en tercera dimensión, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando nosotros permanecemos en heridas que ahí están, que no hemos a veces comprendido y por lo tanto no hemos resuelto cómo ir hacia esa sanidad. Pero el Señor dice: yo soy tu sanador. Yo soy aquel que sano al quebrantado de corazón. Y entonces, si usted hoy reconoce que hay cosas que usted está viviendo, que hay formas en las que usted se ha venido relacionando y que eso ha provocado problemas serios en las relaciones que usted establece, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que usted le diga: Señor, hasta aquí llegó esto. Yo no voy a ser un portal abierto a la destrucción ni a la limitación de mi propia vida y de la vida de los que tú me has confiado. Amén, amén. Amén. Y entonces, el dicho aquí es: el Señor le preguntó al que estaba ahí tirado a la orilla del estanque, donde cada tiempo y tiempo bajaba un ángel y movía las aguas, y el primero que entraba a ese estanque recibía sanidad. Imagínese, oiga, ese hombre que no se podía mover aunque estuviera a la orilla, pues otro llegaba y, ¿verdad? ¿Y cuándo él iba a poder ver esa sanidad? Y entonces aparece en escena el Señor Jesús. Y fíjese lo que le pregunto: al tullido de no sé cuántos años, al inmóvil
¿verdad? Al que yo no sé si por su posición tenía llagas en el corazón, llagas en el cuerpo, perdón, olía mal. Nadie se le quería acercar, ¿verdad? Por eso decía, antes de que tú y yo. Y el Señor aparece en escena y lo que le pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esa pregunta a mí, cuando yo la leí, me pareció algo así como que, ¿cómo, Señor? O sea, yo bien inteligente, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo le preguntas a una persona que está postrada y que está esperando poderse echar al agua para ser sano, que si quiere ser sano? Y es que, ¿sabe qué? El Señor conoce las profundidades de nuestro corazón. Y muchas veces nuestra alma, a causa del dolor, ha elegido permanecer en la herida, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto en nosotros la capacidad de determinación. Y Él dice: pongo delante de ti la vida para que vivas y la muerte. Dice: elige. ¿Cómo dice? Elige. ¿Qué es eso? Escoger. Decide, pronúnciate, ¿verdad? Si no hay elección, difícilmente vamos a ver la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida. Y vamos a permanecer en un estado de una miseria en el corazón. Y es entonces de donde nosotros, siendo luz, ¿verdad?, siendo el poder de Dios manifiesto en esta tierra, nos vemos limitados. Porque a veces vemos la necesidad en muchos de los que nos rodean, pero decimos: ay, ¿cómo yo le voy a decir si yo estoy igual o estoy peor? ¿Verdad? Pero Dios es bueno, Dios es bueno, y siempre va a hacernos provisión para nosotros pronunciarnos a esa vida real que Él nos ha ofertado a través de Cristo. Amén, amén. Amén. El Señor Jesucristo se autodenomina la verdad. Por lo tanto, todo lo que su palabra establece, porque Él es la palabra, es verdad. Y si el Señor dice que Él sana al quebrantado de corazón, Él lo sana. Y si el Señor dice que ha puesto en nosotros su espíritu para ir y traer libertad a los cautivos, podemos hacer eso. Cuando nosotros decidimos empezar por nosotros mismos. Porque un preso, un atado, un encadenado, un saqueador no puede ir a tratar de liberar a otro, no puede sacarlo de cautividad. Y entonces por eso la insistencia del Espíritu Santo de decir: pronúnciate hacia la sanidad, porque entonces es cuando vamos a manifestar poder de Dios. ¿Amén? Yo le digo, esto el Señor había puesto en nuestros corazones hablarlo desde hace aproximadamente, ¿cuándo me dio el hipotiroidismo? 2 años. 2 años. Aproximadamente 2 años atrás. Nosotros estábamos preparando un taller para sanidad del alma. Pero sabe, nosotros no podemos hablar de lo que no hemos entendido a profundidad, de lo que no nos ha sido revelado y de lo que no hemos decidido. Y entonces el Señor me dijo: sí, esto es lo que yo quiero, porque esto va a traer libertad a muchos de mis hijos. Amén. Pero ¿sabes? Primero te tienes que componer tú. Yo dije: Señor, si soy la pastora, ¿cómo que me tengo que componer yo? ¿Verdad? Y en efecto, fue un cúmulo de cosas que me llevó a experimentar un hipotiroidismo fulminante. El médico decía: ¿quién sabe? O sea, prepárate, le decía a mi esposo. Y mi esposo sí se preparó, porque dijo: en el nombre de Jesús esto no prevalece. Y él declaraba vida, él declaraba fuerza, porque yo, haga de cuenta que me bajaron el switch, ¿no? Y así como me ve aquí de lángara y que poder y fuerza, yo no podía ni siquiera mantener los ojos abiertos, ¿verdad? Y el Señor me mostró a causa de qué, a causa de tener el corazón herido por el abandono, por la percepción de mi alma del rechazo, de la injusticia,
de la humillación, ¿verdad? Y ahí fue donde el Señor empezó a trabajar en mí. Y donde esa expresión en mi cuerpo me hizo comprender que de esa manera estaba mi alma. Estaba off. Y el Señor me decía, yo voy a poner en ti la fuerza, la autoridad y el poder para traer a muchos de cautividad a libertad. Amén. Y eso no es por mí, eso es porque Él me escogió, siendo un vaso de barro en sus manos, donde el poder y la excelencia viene de Él. Así es. Pero cuando nosotros nos pronunciamos a la sanidad, entonces ese vaso, ¿verdad?, es útil para obtener esa gloria y para que otros tantos vengan y beban de ella. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos quieren dejar de ser un jarrito rajado, ¿verdad?, y permitir que Dios venga y traiga lo que tenga que poner para que esas fugas no permanezcan y poder contener ese poder, esa gloria, esa autoridad en el nombre de Jesús? Para que a todos aquellos que vemos en este tipo de circunstancias y que por eso las familias se desintegran, por eso los hijos caen en adicciones, ¿verdad? Por eso las señoritas a veces entablan relaciones nocivas y destructivas que las limitan de la dignidad con que Dios las ha revestido. Entonces, es cuando nosotros vamos a ser efectivos. ¿A cuántos les gusta la efectividad de lo que hacen? Pues pronunciémonos hacia esta sanidad. Amén. Y vamos a dejar de pensar que no somos suficientes. Vamos a dejar de pensar que qué estamos haciendo en esta vida si parecemos invisibles a todo el mundo. Vamos a dejar de pensar que tenemos que desconfiar de todo el mundo porque nos va a traicionar, ¿verdad? Vamos a dejar de sentir que todo lo que viene a nuestras vidas es injusto a causa de los no cumplimientos que nosotros percibimos desde edad temprana. Amén. Y entonces, ¿cuál es el punto para ir a esa sanidad? Número 1, reconocer quién es el verdadero yo. Y la palabra de Dios dice que hay un enemigo de nuestra alma. Y ese se llama Satanás. Ese se llama diablo. Ese le dicen el chanclas, ¿verdad? Y entonces él ha golpeado fuerte. Pero ahora, en el nombre de Jesús, que es nuestra autoridad, usted le va a decir: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces yo le voy a pedir que cierre sus oídos y que aquello que usted haya podido identificar hoy pueda mirar esa edad temprana donde usted pudo ser lastimado. Nosotros podemos percibir el ambiente espiritual a través de la imaginación. Entonces pídale al Espíritu de Dios que lo posicione en ese lugar, que lo posicione ahí, donde esta herida se produjo. No se distraiga, no se distraiga. Y dígale: Señor, estoy aquí, reconociendo mis impedimentos, reconociendo mis dolores y reconociendo mi necesidad. Creo tu palabra, Padre, que dice que tú sanas al quebrantado del corazón y le quitas toda dolencia. Hoy, por la fe, por el entendimiento, creo que tengo acceso al trono de la gracia, no por mis habilidades, no por mi comportamiento, sino por la sangre de Jesús, que es la propia vida de Dios fluyendo en mí y a mi favor. En esta hora, Señor, yo declaro que me pronuncio a esta sanidad. Ahora, abra su boca con entendimiento y bajo la dirección del Espíritu Santo.
haga de esta oración en la cual yo lo voy a dirigir una proclamación. Y una proclamación es hablar algo con autoridad genuina para que se ejecute. Esa capacidad viene de que nosotros somos hechos hijos de Dios a través de Jesús. Por tanto, hoy, con su propia boca, dígale: Señor, en esta hora reconozco que apartado de ti nada puedo hacer. Hoy declaro que soy tu hija, porque reconozco mi necesidad. Y ese camino a la pronunciación de salvación es Jesús encarnado, Dios viviente. En el nombre de Jesús, yo declaro que ahora el Dios creador de todo viene a mi vida. Le abro la puerta de mi corazón y declaro que su semilla está en mí y que mi herencia es poder y sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, he nacido de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora declare conmigo: Señor, tú eres el alfa y la omega, Padre, creador del cielo y de la tierra. Eres primero y el último, principio y fin. Y en el nombre de Jesús me presento ante ti para darte gracias por tu amor y por haber hecho ese sacrificio para que yo viviera. Padre, tú eres creador del cielo y la tierra. Tú conoces las profundidades de cuanto existe. Solo tú puedes escudriñar mi corazón y saber con exactitud lo que estoy sintiendo. Muéstrame aún aquello que me es oculto, porque hoy doy pasos hacia la sanidad. Y ese primer paso que tú estableces, Señor, es el perdón. Y en esta hora yo decido perdonar a todo aquel que en mis primeros años produjo heridas en mi alma. Te pido perdón, Señor, por el rencor y el dolor que albergué hasta este momento en mi alma. Yo mismo lo permití entrar a mi corazón. En esta hora te ruego que desarraiges todo lo que te desagrada y me purifiques, para que mi oración sea acepta delante de ti. Tú eres mi refugio. Mire cómo el Señor es su refugio. Mire cómo el Señor es su torre fuerte. Mire cómo el Señor es su escondedero en medio de cualquier tribulación. Declare ahora: tú eres mi sanador. Sana mis dolencias. En el nombre de Jesús, que cada fragmento de mi alma sea alumbrado por la luz de Jesús y venga, Señor, a ser posicionada en el lugar que corresponde. En el nombre de Jesús, susténtame, Señor, hacia esa sanidad. Por eso clamo a ti, para que restaures mi vida, para que me hagas libre de esta aflicción que me turba. Señor, coloco en tus manos mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón. Límpiame con la sangre de Jesús. Ayúdame a experimentar tu amor y tu perdón, para que así mismo yo pueda expresarlo hacia esas personas que me lastimaron. Renueva mi mente con tu palabra. Trae luz con tu presencia a mis oscuridades, Señor. Tu palabra dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Oh, amado, ponga toda carga en el Señor. Dígale: Señor, no puedo con esto, no lo quiero más en mi vida. Y tu palabra dice que no puedo dejar mis cargas en ti. Ahora lo pongo a tus pies, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que no dejarás para siempre caído al justo. Y yo ahora, Señor, reconozco que he sido justificada por la sangre de Jesús, no por ninguna obra que me califique o descalifique. Soy justificada por la sangre de Jesús. Por tanto, declaro que me levanto en el poder de la sanidad que me corresponde
nombre de Jesús. Ahora yo le voy a pedir que así, sin distraerse, lo que usted haya podido identificar arraigado en su vida, ahora usted tome posición de autoridad en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dígale: yo tomo mi autoridad y me posiciono en Cristo, mi roca, mi poder y mi autoridad. Y ahora, en el nombre de Jesús, vengo dando orden a toda expresión de dolor que me había limitado, que había trastocado mi identidad. Y en el nombre de Jesús, le doy la orden de soltar mi corazón, de soltar mi voluntad, de soltar mi entendimiento, de soltar mi percepción. Ahora no tienen parte, no tienen suerte en mi vida. Y tomo la autoridad para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Llame por nombre a aquello que usted se está desligando ahora en el nombre de Jesús. Yo no sé si es amargura, yo no sé si es depresión, yo no sé si es temor, usted no sabe. Háblele por nombre y dígale: no tienes parte conmigo, hasta aquí llegaste. Hoy tomo autoridad y pongo la sangre de Jesús en esas heridas que traen vida, vida abundante, vida de poder, vida de propósito. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, sueltas las vidas ahora, rechazo. Sueltas las vidas ahora, abandono. Sueltas las vidas ahora, todo espíritu de expresión, de humillación. En el nombre de Jesús, sueltas las vidas, traición. En el nombre de Jesús, sueltas las vidas, injusticia. Y yo vengo declarando que el poder de la sangre de Jesús llena esos espacios, llena esos espacios. La luz de Jesús viene y los alumbra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su mano. Y si usted no cree, declare: soy libre, soy libre, soy libre. En la medida de su expresión, esta libertad se va a hacer evidente en su vida. Declárelo con fe, con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús, declare libertad de todo temor, de toda frialdad, de toda dureza, de toda sensación de incomprensión, de indignidad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, libertad, 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 libertad. En el nombre de Jesús.
compártelo. Tú tienes el poder ahora para ir y decirle con toda autoridad a otro: puedes ser sano. Y dejar esas costumbres que teníamos por costumbre hacer, porque ahora somos nuevos. Por eso la palabra de Dios dice: y serás verdaderamente libre. Ahora eres verdaderamente libre. No camines en las huellas del pasado. Ya es nuevo camino, un nuevo camino. Y por eso hoy vamos a hacer la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor consiste en el último momento que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos. Y les dijo: tienen que hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que se pueda, hasta que yo regrese, dijo el Señor. ¿Para qué? Pues para recordar su venida. Pero en medio de esta cena no es una simple celebración por hacerla. La cena se trata de que tú recibas por fe, por el cuerpo y la sangre, sanidad y perdón de pecados, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo así. Ustedes que son nuevecitos, es algo como un símbolo de que el Señor, estamos diciendo, el Señor Jesús ahora ha muerto por mí y ahora vive en mi corazón. Y por esa sangre soy sanado. Y porque partieron su cuerpo también yo he sido justificado. Así es que vamos a repetir esto. Vamos a esperar a que Rosy y los niños repartan la cena, el vasito y un pedazo de pan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahorita vamos a hacer gracias mi vida, una declaración profética. Y esto no es mágico, amado, es un símbolo. Ya lo irán aprendiendo los que son más nuevecitos, pero lo vamos a ir aprendiendo con el paso. Pero ya que tú sabes, los que saben, pues sabemos de qué se trata la cena, ¿verdad? Los niños la pueden tomar porque también los niños tienen derecho, ¿verdad? A esta verdad de Dios. Amén. Así es que pueden hacerlo. Los niños estén conscientes de que el Señor Jesús vive en ellos, que son niños y jóvenes diferentes, que ocupan los primeros lugares en la escuela. Nadie dijo amén. Y que son de los que mandan primero a los concursos, a otras escuelas y a otras zonas y a otros estatales y nacionales, porque Dios ha puesto la mirada en ustedes. Ya tienes tu pan y tu jugo de uva, ¿verdad? Dice Apocalipsis 12:11, amado: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos han vencido aquí por la sangre del Cordero? Dice: y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que tú no pones tu vida primero que Dios. Que tú dices: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras. Apocalipsis 12:11 dice, vamos a hacerlo, amado. Repite conmigo: en el nombre de Jesucristo. Soy un hijo amado de Dios. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Y creo en el bendito Espíritu Santo que mora en mí. Creo en el poder inquebrantable y eterno de Dios. Escrito está que Jesucristo ofreció su sangre como bebida y su carne como pan, para que el que beba y el que coma no muera para siempre. Ahora con gran fe en mi corazón sostengo en mi mano la copa que contiene la sangre del Cordero, y la bebo porque tengo vida eterna. Debe amar. Es al revés, pero no importa. Ahora declara: recibo las virtudes, la fuerza
fuerza, el poder el poder y la unción de la sangre viva de Jesús. y la salvación. Y declaro Y declaro que la sangre me vivifica que la sangre me vivifica y resucita y resucita todo lo que en mí todo lo que en mí estaba muerto. estaba muerto. Mientras como el cuerpo Mientras como el cuerpo y bebo la sangre de mi Señor y Jesús, veo la sangre de mi Señor renuevo Jesucristo, mi pacto con Él renuevo mi pacto con Él y recibo la vida en Él. y recibo la vida en Él. Porque escrito está Porque escrito está que la vida está en la que sangre. la vida está en la Por lo sangre. tanto, Por lo tanto, poseo la vida poseo la vida y el Espíritu de Cristo en y el mí. Espíritu de Cristo Come en pan, mí. amado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti pidiéndote por la vida de Brenda, porque ella ha sido intervenida en una operación, Señor, y porque teme, Señor, por su pierna. En esta hora mandamos tu palabra a la pierna de Brenda y le declaramos vida. Declárale vida a la pierna de Brenda. Declaramos vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablamos esa pierna que se mueva en el nombre de Jesús. Y así, amado, tú pides por un familiar con algún problema o un familiar enfermo. Comienza, vamos unos segundos a hacer esto. Empieza a orar por ese familiar, por esa persona que está enferma y que necesitas en el nombre de Jesús un milagro. Tienes la autoridad para hacerlo. Jesús mandó la palabra a un muchacho y el muchacho se levantó sano. El Señor Jesús mandó también la palabra a Lázaro, que estaba en la cárcel de muerte y fue resucitado. El Señor abrió por medio de Pablo y de Silas la cárcel y dice que todos los presos fueron libres. Declara libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Crees en tu voz? ¿Crees en tu palabra? Amén. Que tiene vida, porque el que está en ti la activa. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Libre? ¿Libre te sientes? Qué bueno. Como quinceañera, dice mi esposa. Blanca, ¿cómo te sientes? De 14, más chiquita. Pues bueno, ahora tienes tú las armas espirituales para ir en contra de lo que se te ponga. Llámese enfermedad, dolencia, llámese como se llame. Amén. Vamos a despedirnos, amados. Nos vemos la próxima semana para terminar esta serie. Pero antes yo quiero dar la bienvenida a Vale, pero Vale gigante, porque hay una Vale chiquita, acá está una Vale gigante. Pásale, Vale. Ya hablamos por José, ¿verdad? ¿No? Pásale, José, perdóname. No, pero es que ellos se van a integrar al servicio. Pues Angie y Gabriel ya están, ya les dimos la bienvenida. Rosita, ven, por favor. Él es José y ella es su hija Vale. Se va a integrar, habíamos platicado ya, al ministerio de niños, ¿verdad? Trae muchas ideas jóvenes, no arcaicas como las mías, y como José igual, muchas ideas jóvenes. Entonces, ellos van a formar parte del ministerio, ahora aquí en la iglesia, de la ayuda, de los que auxilian, de los que van adelante, ¿verdad? Y de veras que descansamos mi esposa y yo como pastores, porque nosotros no podemos hacer todo. Imagínense que yo ahorita me voy al salón, les doy clase, vengo y toco, y la guitarra, pues no se puede. Entonces por eso Dios nos hizo un cuerpo, ¿verdad? Y antes de orar con ellos, yo quiero pedirte que si tú quieres ser parte de esos, ¿cómo se llama, mi amor? Ayudas, servidores
acá con nosotros, ¿verdad? Lo que quieras hacer dentro de la iglesia, que haya, que si, no sé, barrer las sillas, todo sirve. Poner las letras en la televisión, porque a veces no podemos hacer todo. Entonces, nos dices y te integras. ¿Salen ahí? Dicen ahí, yo quiero. Es cierto. Vamos a hablar por José y Vale. Padre, te doy gracias por la vida de José, por la vida de Vale, Señor. Agradecemos por su disposición en el sentido, Señor, de cooperar para el reino. Porque no vamos a poder con la multitud que viene, Señor, y ellos nos van a ayudar. Y asimismo, Señor, cada familia que quiere integrarse al servicio en la iglesia, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas manos que tocan instrumentos para alabarte y por esa mente joven que va a servir para impulsar a los pequeños a los siguientes niveles. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, agradecemos, Señor, por sus vidas. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bien. Necesitamos una pequeña despensa para mi hermano y para su esposa, su familia, que esperemos que sea una ayuda para tu casa, hermano. Ahorita se las van a entregar. Gloria a Dios. Y Brenda y Camila, ellos se las van a entregar con todo el corazón de la iglesia hacia ustedes. Y no olviden traer despensa para la próxima semana. ¿Sale? Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada uno de mis amados hermanos que está en este lugar. Bendice sus vidas, guárdales, revélate en sueños, Señor. Te pido, Señor, que tú les hables aún en sueños, Señor. Lo que tú quieres que ellos accionen y lo que tengan todavía que sanar de su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias por cada diezmo y ofrenda que se deposite en este lugar o que se hace electrónicamente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y ahora dile: libre. Yo soy libre. Póngase sobre sus pies, por favor. Seguimos declarando esta realidad. Sí, Señor.
Bendíganlo con lo que hoy ha recibido. Y nada más recuérdese algo para esta semana. El enemigo es mentiroso y te va a decir ni pasó nada, porque mira, estás sintiendo lo mismo. Esos son embates que él trae para tratar de robarnos lo que hemos recibido. Resístanlo. En el nombre de Jesús, cuando venga esa sugerencia de querer posicionarse en el lugar de cautividad, usted le dice: mentiroso, no tienes parte conmigo, vas fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay victoria. Les amamos y les bendecimos. Y no se vaya sin bendecir a alguien. Un abrazo.